Hola, ¿qué tal? En este video entonces les voy a mostrar cómo hacer la solución de un ejercicio muy común en optimización matemática y es sobre el tema de máximos y mínimos. Supongamos que nos dan a continuación el siguiente f de x. Nos dicen que f de x es igual a x a la 4 sobre 4 menos 21x a la 2 sobre 2 menos 20x más 3. Para yo poder hallar mis máximos y mínimos hay tres pasos. El primero de ellos es hallar cuál es el dominio de la función. Y para poder hallar el dominio de la función tengo que derivar mi f de x. Entonces me va a quedar a continuación que mi f' de x va a ser igual a un 4x a la 3 sobre 4 menos 42x sobre 2 menos 20. Y este f' me va a quedar que este y este se cancelan, me queda x a la 3, este y este se cancelan, me queda menos 21x menos 20 igual a 0. Ese es mi f' de x. Ya con el dominio de la función, lo que sigue entonces es hallar cuáles son mis números críticos. Entonces, como me quedó que mi f', resaltémoslo bien acá, de x es x a la 3 menos 21x menos 20, yo tengo que saber de aquí de esa expresión cuáles son los factores que me hacen cero esta expresión. Como hacía factorización siempre no lo puedo ver, no tengo dos términos que me den multiplicado este y sumado o restado este, entonces me tengo que apoyar en la división sintética. Recordemos que para la división sintética yo tengo que hallar del término independiente cuáles son sus primos. En este caso del 20 podrían ser, ahí son tanto los negativos como los positivos, entonces podría ser el 1 y el menos 1, podría ser el 2 y el menos 2, el 4 y el menos 4, el 5 y el menos 5, el 10 y el menos 10 y el 20 y el menos 20. ¿Qué hay que hacer con este? Hay que reemplazar cada uno de estos en la función, en mi f' de x, para saber cuál es el que me va a hacer cero la función. Yo en este paso ya me adelanté y yo ya sé que el 5 es el que me va a hacer cero la función. Puede que hayan varios que me hagan cero la función, pero aunque hayamos el primero, ya vamos a saber cuáles son los demás. Entonces, digamos que si x era igual a 5, lo que me quedaría a continuación sería que tendría 5 elevado al cubo menos 21 por 5 menos 20. Esto es igual a 0. Para eso entonces nos podemos apoyar en una calculadora y simplemente nos vamos a dar cuenta que 5 al cubo menos 21 por 5 menos 20 te va a dar igual a 0. Venlo acá. Listo. Es como yo ya sé que este es uno que me hace 0 la función, ya puedo decir entonces que x menos 5 es igual a 0. ¿Por qué? Porque x5 me hace 0 la función. Pero entonces igual comprobémoslo con la división sintética. Recordemos que la división sintética, entonces yo lo que tengo que hacer es sacar cada coeficiente que me acompaña en las x. A mi x3 lo acompaña un 1, entonces voy a sacar un 1. x2 no tengo, entonces me va a quedar 0. Al x1 lo acompaña un menos 21 y el término independiente sería un 20. O los puedo como atachar ahí. Este sería mi x3, x2 no tengo, este sería mi x solito y este sería el término independiente. Pero todo esto dividido en 5. Para la división sintética siempre bajo ese primer factor, entonces me va a quedar 1, 1 por 5, 5, 5 y 0 no hace nada, me queda igual 5, 5 por 5, 25, menos 21 te va a quedar 4 y 5 por 4, 20. Este es menos 20, este es menos 20. Menos 20 y 20 te va a quedar 0, o sea, este ya me hizo 0 la función. Lo que te decía acá, 5, o sea, eso significa que x menos 5 es igual a 0. Como yo empecé con coeficiente de x a la 3, al hacer la división sintética me baja un coeficiente. Entonces ya me va a quedar que mi x a la 2 con este 1 más 5x más 4, que sería el coeficiente independiente. Y esto multiplicado por x menos 5 es igual a 0.
este factor o este término que yo tengo acá es el mismo f' de x que tengo acá. Ahora sí, con este término, con esta expresión, si puedo hallarte ya dos valores que multiplicados me den x y que igual multiplicados me den este o sumados y restados me den este. Ya tengo mis dos x, vamos a coger los signos positivo y positivo, me va a quedar positivo y positivo me va a quedar positivo. Y ahora sí, dos términos que multiplicados o restados me den 4 y que sumados o restados me den 5. ¿Cuáles serían? Sería simplemente el 4 y el 1. Y eso multiplicado por x menos 5 que me va a hacer 0 la expresión. ¿Qué significa eso? Significa que ya tengo mis números críticos, que es el segundo paso, ya los números críticos. Mis NC o mis números críticos van a ser x igual a menos 1, van a ser x igual a menos 4 y van a ser x igual a 5. Estos son mis números críticos. Y por último paso sería entonces ya apoyarnos como en el criterio de la primera derivada para saber simplemente si son máximos o son mínimos. Entonces vamos a apoyarnos aquí en la recta numérica. Desde menos infinito hasta más infinito. Aquí tenemos el 0 y mis números críticos son menos 1, menos 1, menos 4, menos 4 y 5. 5. Listo. ¿Qué hago entonces? Simplemente voy a tomar algunos términos antes y después de cada número crítico para poder hallar el signo que es realmente lo que me interesa. Entonces voy a tomar, por ejemplo, aquí si x igual a menos 6 para este, antes del 4, si x igual a menos 2 para este, si x igual a 0 para este, y si x igual digamos que a 6 para este. Y los voy a reemplazar en mi f' de x. Este recordemos que es mi nuevo f' de x, que me quedó después de factorizar. Entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente va a pasar que al coger un menos 6, vengo y reemplazo acá. Menos 6 más 4 me va a quedar signo negativo. Menos 6 más 1 me va a quedar signo negativo. Y menos 6 menos 5 me va a quedar signo negativo. O sea, aquí me va a quedar un negativo por negativo por negativo. Menos por menos más, más por menos menos. Menos. ¿Qué significa eso? Que desde menos infinito hasta menos 4 viene con signo menos, 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 menos. Listo. Ya voy a coger un menos 2. Este menos 2 lo reemplazo en mi f' de x. Menos 2 más 4 me va a quedar positivo. Menos 2 más 1 te va a quedar negativo. Y menos 2 menos 5 te va a quedar negativo. O sea que eso te va a quedar que negativo, positivo. Perdón, te va a quedar positivo, negativo y negativo. Vamos a corregir acá. Te va a quedar positivo, negativo y negativo. Más por menos menos, menos por menos da más. O sea que aquí en el cuadro ya me va a quedar un más. O sea que él venía hacia abajo y ya va a empezar a crecer. Luego sigo con el 0. Reemplazo el 0 en mi f'. 0 más 4 positivo. 0 más 1 positivo. Y 0 menos 5 negativo. O sea que me va a quedar positivo, positivo y negativo. Más por más da más, más por menos da menos. O sea que aquí vuelve y decrece. Menos, 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 menos. Luego voy a tomar el 6. Y lo reemplazo en mi f'. 6 más 4 positivo, 6 más 1 positivo y 6 menos 5 positivo. O sea, esto ya me quedó positivo, 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 igual positivo. Entonces después del 5 me van a quedar positivos. ¿Qué significa esto? Al yo tener que la función viene desde menos a más, significa que esto viene así. O sea, es un punto de mínimo. Y al aquí decir que la función va de más a menos, o sea, así, significa que la función es un máximo. O sea, en el menos 4 tengo un mínimo, en el menos 1 un máximo y en el 5 voy a tener un mínimo. Entonces diría algo como así. Para f de x
los mínimos relativos son x igual a menos 4 y x igual a 5, y máximos relativos en x igual a menos 1. Para hallar las coordenadas simplemente reemplazaría este menos 4, menos 1 y 5 en el f de x original. Entonces me quedaría que la coordenada con menos 1, con menos 4, perdón, sería, la coordenada sería menos 4 y el término que acompaña la coordenada sería el f de menos 4. O sea, este menos 4 vengo y lo reemplazo en toda la función original y lo que me dé va a ser lo que acompaña la coordenada. Este fue como un primer ejemplo sobre máximos y mínimos. A continuación les dejo otro ejemplo y ya también vamos a ver el problema, el famoso problema sobre la caja. Espero que les haya gustado. Saludos.